Hola a todos y todas, soy Holman Morris y hoy les tengo una muy buena noticia. Después de 29 años de luchas, de estar insistiendo para tener un espacio en la televisión colombiana, hoy los movimientos y partidos políticos que estamos en oposición al gobierno de Iván Duque hemos conseguido ese espacio de televisión. No ha sido un camino fácil. Nos tocó luchar jurídicamente ante el Consejo Nacional Electoral, que no entendía por qué la oposición merecía también un espacio en la televisión colombiana, un espacio en la televisión abierta, para llevarles a ustedes nuestros argumentos, nuestras razones para estar en oposición al gobierno de Iván Duque. Hoy lo hacemos realidad. Hoy la oposición política a Iván Duque tiene un espacio en la televisión colombiana. Es inevitable, sobre todo para nosotros como oposición, hacernos la pregunta, que es la pregunta que se están haciendo todos los colombianos. ¿Qué hacemos con la policía? Los hechos del 8 y 9 de septiembre, especialmente en Bogotá y Soacha, dejan 13 muertos. Ustedes, nosotros, el país, vio las imágenes de uniformados disparando y lamentablemente hoy contamos 13 civiles muertos por armas de fuego. ¿Qué hacemos con la policía? Mira, entre todos como lo cascan, es que los policías son muy normales. Corre, corre, corre. Ese es un uniforme casi con un... Lo acaban de herir. Hoy la opinión pública nacional y especialmente en la ciudad de Bogotá se está preguntando qué pasó. Pero hay una pregunta política de fondo. ¿Quién dio la orden de esa represión indiscriminada contra la población civil? Y surge una pregunta en el ambiente. ¿Hubo una especie de golpe de Estado de la policía contra la alcaldesa? ¿Se rompió el orden constitucional? ¿Qué pasó? Esta noche sangrienta del 8 y 9 de septiembre, que deja más de 13 civiles muertos por bala, las imágenes inminentemente tenía que llevar a un debate de control político en el Congreso de la República. Uno de los abanderados de ese debate fue precisamente el senador de la oposición, Gustavo Petro, quien interpeló y le hace el debate político, lógicamente, al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Alguien tiene que responder políticamente por lo que sucedió en Bogotá. Oigan y vean los mejores momentos de dicho debate. Que en un país decente, el ministro de Defensa él mismo debió haber renunciado. No se necesitaba moción de censura. Que no es posible, no es admisible 14 muertos por la fuerza pública. Civiles desarmados, inocentes. La inmensa mayoría ni siquiera estaban en la protesta, sino que pasaban por allí. Eso es inadmisible. 14 muertos, un gobierno se cae, punto. ¿Por qué? Porque la fuerza pública está para defender la vida y los derechos de la ciudadanía, no para matarla. Porque la Constitución de Colombia lo ordena. Así de simple, la Constitución ordena que la fuerza pública proteja la vida de la gente.
Y si esa gente es izquierdista o esa gente está protestando o es de derechas, la protege por igual. Lo que hemos visto aquí es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado propinado ¿por quién? Por una base policial sediciosa en torno a la alcaldía de Bogotá. No le hicieron caso, no obedecieron al mando constitucional de la policía en Bogotá. Tengo mis distancias con la alcaldesa, pero la Constitución es la Constitución. Y si rompieron la Constitución, lo que hay es sedición. Sedición con asesinato sistemático de civiles, con un acto omisivo del ministro de Defensa. Por lo cual, el ministro de Defensa es responsable políticamente aquí y en Cafarnaúm. Si esto es una democracia. Porque si esto es una dictadura, pues no lo cuentan. En la oposición y los movimientos políticos y partidos que, insisto, estamos en oposición al gobierno de Iván Duque, creemos firmemente que el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tiene que renunciar y tiene que asumir la responsabilidad política de los hechos sangrientes y tristes del 8 y 9 de septiembre. Pero también tenemos propuestas. En particular, he venido cubriendo a la policía y al ESMAD los últimos 20 años y tengo que decirlo contundente y claramente, hay un común denominador. Hay un uso excesivo de la fuerza, inclusive con armas no convencionales, contra la protesta social, reprimiendo la protesta social. Cada vez aumentan los muertos. Y uno pudiera establecer una relación. A mayor impunidad, sigue creciendo la represión más violenta y siguen creciendo los muertos. ¿Qué proponemos como oposición? Una reforma contundente, de raíz, de fondo, a la Policía Nacional de Colombia. La policía tiene que ser un cuerpo civil adscrito al Ministerio del Interior, permitiendo el ascenso de la base de la policía. También creemos que hay que darle facultades a los mandatarios locales, a los alcaldes, para que recuperen el control operativo. Creemos que esto fue lo que pasó en la ciudad de Bogotá. ¿Quién tuvo el control de la policía el 8 y el 9 de septiembre? No toda la policía, creemos, debe estar armada. Debe operar y debe constituirse como un órgano civil. Hay que pensar en el caso de Bogotá si los esquemas del CAI están realmente funcionando o se están transformando en una lógica de construcción de redes de poder territorial de las policías. Hemos recibido un sinnúmero de denuncias. Como concejal de Bogotá, exconcejal de Bogotá, recibí un sinnúmero de denuncias de la corrupción carcomiéndose a la policía en los barrios y cuyo centro eran los CAIs. Pedimos contundentemente labor de contrainteligencia al interior de la policía para que desmantele aquellas redes de policías corruptos que están alimentando la violencia y la corrupción, especialmente en los barrios populares de Bogotá y del resto del país. Indiscutiblemente, a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los policías que cometen actos fuera de su servicio contra la población civil tienen que ser juzgados no por la justicia penal militar, sino por los jueces de la República, por la justicia ordinaria. Creemos que después de estos hechos violentos del 8 y 9 de septiembre, la policía tiene que pedirle perdón a Bogotá, tiene que pedirle perdón a la ciudadanía, tiene que pedirle perdón al país para recobrar su legitimidad. Los bogotanos y las bogotanas tienen miedo hoy cuando ven un uniforme de la policía o cuando ven lamentablemente a nuestros uniformados. Ese perdón tiene que ir acompañado también
del cambio de símbolos y de uniformes de la policía. Tiene que haber un cambio de fondo y de forma en la institución policial. Transformación de los métodos de reclutamiento, selección y ascenso de la policía. Y un cambio en los esquemas de formación de la policía. La educación de la fuerza debe ser a base de la Constitución Política de Colombia. La oposición política en Colombia, los movimientos, le decimos a la ciudadanía, a los colombianos y las colombianas, que esa reforma de fondo a la Policía Nacional tiene que venir acompañada de una gran movilización nacional. En las calles pediremos esa reforma a la policía. Cambiando de tema, se cumplen los 2 años del gobierno del presidente Iván Duque y nuestro senador de la oposición, Gustavo Bolívar, de la Colombia Humana Unión Patriótica, hace un breve balance a continuación de esos 2 años del gobierno Duque. Las crisis política, económica y social en Colombia han tocado fondo. Los fenómenos de violencia y corrupción se siguen agudizando. Hemos visto cómo este gobierno no interpreta las necesidades de la gente en las ciudades ni de los campesinos y los indígenas en los territorios. Este año han sucedido 46 masacres y durante el gobierno de Iván Duque 105 masacres. Es un retorno de la violencia. Han sido asesinados 435 líderes sociales. Esto no puede suceder en un país que debe garantizarle el Estado de Derecho a sus habitantes. Y el de Iván Duque es un gobierno casi dictatorial. Está echándose al bolsillo peligrosamente, como lo denuncian incluso entidades internacionales como Transparencia Internacional y otras ONG, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, también a las mayorías del Congreso que conquistó a través de la mermelada. Y esto es peligroso para el futuro de la paz en Colombia. Seguramente vendrán nuevamente a objetar la JEP y a ponerle nuevas trabas al acuerdo para no implementarlo. Y esto ha empujado nuevamente a excombatientes al monte, a la guerrilla. Ya 225 de ellos han sido asesinados y nos lo han dicho, prefieren terminar sus días con un arma en la mano y no inermes siendo asesinados porque este gobierno no los ha protegido. En fin, este es el gobierno de la inmensa minoría, solamente ha enriquecido durante la pandemia los bancos y ahora quiere sacar de la quiebra con 370 millones de dólares que le negó a los estudiantes para pagar su matrícula cero a una empresa como Avianca, que el único título que tiene de Colombia es que una de sus altas funcionarias sea hermana del presidente de la República. Y ni qué decir del manejo de la pandemia. Se la ha pasado durante 140 horas en una especie de reality en televisión diciendo que Colombia manejó adecuadamente la pandemia y no es cierto. Colombia es hoy el país del planeta donde más gente está muriendo diariamente por millón de habitantes. Y es globalmente el 6º país donde más infectados hay y habrá, porque ningún otro país abrió la economía justo en el pico de la pandemia como está sucediendo hoy en Colombia. Esto va a llevar más hambre y más desempleo a los colombianos y se ha negado a que aprueben una renta básica para que ustedes estén tranquilos en sus hogares pasando las cuarentenas. Gracias, senador Gustavo Bolívar. Y a propósito de estos 2 años de este balance, mi comentario, de lo más preocupante, aparte del asesinato sistemático de líderes sociales, donde la muerte recorre el país sin que nada la detenga, le quedó grande a este gobierno defender la vida, el informe de la organización no gubernamental Transparencia por Colombia, que mide y dice cómo el gobierno de Iván Duque ha concentrado todos los poderes en la presidencia de la República. Es decir, no hay independencia de la Fiscalía, de los órganos de control. Y es lo que en algún momento escribió y analizó el filósofo norteamericano Noam Chomsky como democraduras. Es decir, se visten de democracia, pero en el fondo son una dictadura. O como lo diría algún intelectual colombiano, es la perfecta figura del chimpancé con saco leva. Ahora vamos a escuchar también a una líder de la oposición en Colombia, la presidenta del movimiento alternativo independiente y social, indígena y social, perdón, Maíz,
a Marta Peralta con una nota de análisis en este momento. Cuando los pueblos indígenas pensábamos que la firma de acuerdos de paz y la inclusión de un capítulo étnico en La Habana garantizarían la transición de una paz estable y duradera en nuestros territorios, hoy la realidad es otra. Por eso, según informe de los tiempos de vida y paz producido por la UNIT y el Centro de Memoria Histórica de 2019, nos revelan que el 70% de los pueblos indígenas hoy se encuentra ante un exterminio físico debido a las consecuencias del conflicto armado que hoy en la pandemia y en el confinamiento se ha venido agudizando. Mientras muchos colombianos teníamos que quedarnos en casa, en los territorios, mujeres, jóvenes, autoridades, niños, tenían que correr a esconderse de las balas, del fuego cruzado entre actores legales e ilegales en nuestros territorios. Hoy nos encontramos amenazados, nos encontramos violentados, no solo por parte de las multinacionales que se quieren llevar y acabar nuestros recursos naturales, el agua, los páramos, sino también frente a grupos ilegales, frente a paramilitarismo, frente a las mismas disidencias de la FARC, del ELN, que hoy quieren tomar el control de los territorios indígenas. Necesitamos garantías de pervivencia física y cultural para los pueblos indígenas. Hoy no podemos seguir aceptando que hayan masacres ni más asesinatos en nuestros territorios. Cuenten con nosotros como pueblos indígenas para la paz, nunca para la guerra. Otro de los temas trascendentales que está en la agenda de la oposición política al gobierno de Iván Duque es la necesidad de la matrícula cero. El senador Gustavo Petro, en la campaña presidencial de la Colombia Humana, propuso una y otra vez la posibilidad, con certeza, de sacar adelante una universidad pública, gratuita, universal y de calidad. Y esa propuesta sigue vigente para la oposición política en Colombia. Haciendo los análisis, haciendo las cuentas, Colombia perfectamente puede sacar adelante con una inversión de algunos billones de pesos, puede sacar adelante esa matrícula cero. Ahora que hablan en diferentes sectores de en torno a qué se debe unir la oposición política en Colombia, pues precisamente uno de los puntos o acuerdos programáticos debe ser, indiscutiblemente, que todo el campo progresista o alternativo y de oposición, inclusive con los liberales, saquemos adelante como parte de un acuerdo programático el concepto, la idea, la propuesta para el país de matrícula cero. Soy un convencido, lo dije en mi campaña en la ciudad de Bogotá, que tanto Bogotá como el país puede decir y sacar adelante la matrícula cero, una universidad pública, gratuita y de calidad para todos los jóvenes colombianos, para todas las jóvenes del país, para un país que genera oportunidades y que nivela la cancha, todos con las mismas oportunidades. Y a propósito del tema, escuchemos a la congresista por Bogotá de oposición, lógicamente, María José Pizarro. Yo apoyo la matrícula cero en todas las instituciones de educación superior públicas de nuestro país. Nuestros jóvenes merecen una oportunidad y el gobierno no puede seguir negándola de manera reiterativa. En estos momentos es cuando necesitamos la inversión en el conocimiento. Necesitamos ofrecerle un futuro a Colombia y hoy ellos son ese futuro. Por eso, una matrícula cero ya en todas las universidades de educación superior públicas de nuestro país. Ahora escuchemos a otra de las figuras jóvenes de la oposición política en el Congreso de la República. Se trata igualmente también del representante a la Cámara por Bogotá, de la Colombia Humana, Maíz, UP, David Racero, quien hace un balance legislativo de la gestión de la oposición en el Congreso de la República. Somos la oposición porque estamos convencidos que es posible gobernar este país de manera diferente. Un país para la gran mayoría del pueblo colombiano,
no para el pequeño grupo de los mismos con las mismas que han detentado el poder por décadas, que terminan gobernando para ellos y no para la gente. Queremos adelantar las reformas económicas necesarias para que la riqueza nacional no se quede en los pequeños grupos de banqueros, sino que sea canalizado al empresario, al emprendedor productivo, a los hogares colombianos. Por eso queremos adelantar la renta básica universal. Somos la oposición porque queremos materializar los derechos de la Constitución del 91 que hoy en día son un sueño inconcluso. Los derechos universales de salud, de educación, de pensión, de trabajo, de la vida. Somos la oposición porque en el 2022 vamos a derrotar a los mismos de siempre. Porque más que oposición, somos la alternativa. Muy bien, representante David Racero, lo comparto plenamente. Más que oposición, somos la alternativa. Ya para terminar, se ha hablado en las últimas semanas de la urgente necesidad de la unidad de todo el campo progresista, alternativo y de oposición al gobierno de Iván Duque de cara a las elecciones del 2022. Creemos firmemente en que tiene que darse esa unidad, pero también hacemos la pregunta y la compartimos con ustedes. ¿Una unidad para qué? Claro, por supuesto, para hacer poder en el 2022, pero ¿el poder para qué? ¿El poder por el poder? ¿O el poder para transformar a Colombia? Y hay un pendiente grandísimo en la historia nacional. Las grandes transformaciones sociales y estructurales de fondo que necesita Colombia. Entonces, el poder para transformar a Colombia. Y allí reiteramos la unidad del campo alternativo y progresista en torno a la propuesta de la matrícula cero, de la universidad pública, gratuita y de calidad. La unidad del movimiento alternativo y progresista en Colombia en torno a desarrollar las energías limpias, en torno a desarrollar una movilidad en todo el país, multimodal y sostenible. Unidad en torno al respeto al agua y de convertir el mínimo vital de agua en todas las capitales del país. Unidad en torno a la defensa y profundización de la paz grande. Unidad en torno a la profundización de una cultura de paz y de derechos humanos. Unidad en torno a la profundización y al respeto de la Constitución del 91. Unidad en torno a tumbar la Ley 100 de salud que ha matado a miles y miles de colombianos. Unidad y transformación del movimiento alternativo y progresista en Colombia, porque somos la esperanza, porque somos la unidad alternativa para transformar a Colombia. Soy Holman Morris y por esta noche nos despedimos de ustedes y les recordamos, hoy somos oposición, pero mañana seremos gobierno y seremos poder en el 2022. Quiero recordarles nuestras redes sociales, en Twitter, @Movimiento Maíz, en Facebook, @Movimiento Maíz Oficial y en Instagram, @Movimiento Maíz. Muy buenas noches.